Hola, bienvenidos a esta nueva lección. Vamos a comenzar a realizar una gráfica lineal en 2 dimensiones. Lo comentaba en el prólogo que para tomar como base el conocimiento y la experiencia que he acumulado utilizando este software, me voy a basar principalmente en ejemplos prácticos que son reales. Por ejemplo, quiero compartirles cómo realicé la gráfica en 2 dimensiones lineal que se publicó en este artículo en el European Polymer Journal. Su servidor fue el autor principal, un artículo que se publicó como parte de mi tesis doctoral. Quiero mostrarles la gráfica de la figura número... La gráfica de la figura número 3. De aquí en adelante voy a mostrarles cómo realizar la gráfica número 3, la gráfica A de la figura número 3. Esta gráfica contiene múltiples procesos. En esta gráfica hay muchísimo trabajo detrás, aparte de lo que implica haberla obtenido experimentalmente en el laboratorio. En esta gráfica de la izquierda podemos identificar una gráfica lineal que tiene múltiples curvas. Para realizar esta gráfica se hizo primeramente un análisis de los datos, se creó una línea base, se incorporaron varias curvas en una misma gráfica y posteriormente se procedió a terminar con la edición, es decir, a ponerla bonita, por decirlo de alguna forma. En esta lección vamos a pasar al primer procedimiento para realizar una gráfica y que en casi todos los procedimientos se debe hacer es crear una línea base. Bien, vamos a ir directamente a Origin. Les recuerdo que estoy utilizando Origin en su versión 2022. Bien, vamos a abrir un archivo ASCII. Vamos a hacerlo por el método de import single ASCII. Me voy a permitir abrir este primer archivo, un archivo que contiene datos calorimétricos. Lo primero que yo hago es limpiar todas las columnas que no son necesarias, limpiar toda la hoja de trabajo. Entre más limpio esté nuestro lugar de trabajo será mejor. Bien, es decir, todas las columnas que no sean de utilidad hay que borrarlas. Además, es importante notar que la columna A y la columna B, las dos están etiquetadas con el eje Y, AY y BY. Si intentamos graficar de esta manera, no será posible. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar la columna A y puesto que sabemos que es la coordenada X, la colocamos como tal. Simplemente seleccionamos la columna, hacemos clic derecho y seleccionamos que la coloque como X. Bien. De esta manera ya podremos hacer nuestra gráfica lineal. Para hacer nuestra primera gráfica lineal vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar las dos columnas y vamos a ir a Plot, luego a Basic y vamos a elegir una curva lineal. Esta es la vía más larga. Sin embargo, cuando tengamos un poco más de práctica podemos ir a la base inferior izquierda y podemos hacer clic aquí en Line y elegir Line. Bien, yo lo voy a hacer por el método indirecto, desde el menú Plot, Basic y voy a elegir una gráfica lineal. Como se observa, automáticamente Origin nos crea la gráfica que proviene directamente de los datos que tengo en la hoja de trabajo. Sin embargo, esta gráfica está muy fea, por decirlo de alguna manera. Hay que ponerla bonita. Lo primero que hay que hacer es limpiar todo el ruido del equipo de medición que vendría siendo toda esta parte. Esta parte no nos aporta nada a la gráfica y ya sea que se registró esta medición por un error que cometimos en el equipo o bien porque por defecto el equipo nos manda siempre esta señal, pero esta señal no aporta nada, al igual que esta tampoco. Entonces, para hacer una buena línea base tenemos que retirar toda la suciedad que hay dentro de la gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente mi consejo es colocarnos aquí y ver desde dónde debemos de quitar el ruido. Para esto yo me ayudo con esta herramienta, Screen Reader. Esta herramienta nos ayuda a leer puntos específicos dentro de la gráfica. Si hacemos clic, por ejemplo, ahí, vemos que el punto situado está en el eje de las X en menos 41.66 y el de la Y es la señal de respuesta. No nos interesa mucho, por ahora. Entonces yo voy a borrar todos los datos desde menos 41 hacia la izquierda. ¿Cómo lo hago? Pues directamente desde el libro. Me sitúo en menos 41. Aquí está.
y borramos todos los datos hacia arriba, hacia el inicio. Todos estos datos es suciedad que proviene directamente del registro de nuestros datos. Una vez que los tenemos seleccionados, hay que hacer clic aquí en este icono verde y desbloqueamos los datos importados. Esto es muy importante para que nos deje poder borrar todas las filas. Entonces situamos el cursor sobre la área sombreada, hacemos clic derecho y hacemos clic en Delete Row. Automáticamente ha borrado todos los datos que no nos interesan. Volvemos a la gráfica y automáticamente se actualizó. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte. Leemos a partir de donde debemos borrar. Leemos acá abajo a partir del dato 200, de la temperatura de 200. Nos situamos en 200. Aquí está. Y seleccionamos todos los datos basura. No aporta nada estos datos, hay que eliminarlos. Hacemos clic derecho, Delete Row. Bien, ahora tenemos una gráfica limpia y debemos hacer la conveniente línea base. Es decir, una línea base es bajar esta curva, por decirlo, al piso. De esta manera quedará una curva, una gráfica de una manera más elegante. ¿Cómo vamos a crear la línea base? Bien, entonces vamos a ir a Análisis en menú. Vamos a elegir Peaks en Baseline. Y vamos a elegir Peak Analyzer. Y vamos a elegir Open Dialog. Automáticamente nos aparece esta nueva ventana, en donde podemos hacer varios procedimientos. Entre ellos, crear una línea base, que es este. Baseline Treatment. También acá abajo, en Gold, donde dice, podemos elegir el proceso que deseamos realizar. En esta ocasión vamos a crear una línea base. Y hacemos clic en Next. Me voy a permitir hacer un poco más hacia arriba esta ventana. En Baseline Mode podemos elegir distintos modos. Yo voy a elegir el que por defecto Origin me coloca en pantalla. Los siguientes parámetros no los voy a modificar. Los dejaré como Origin me los recomienda por defecto. El número de puntos es importante aquí seleccionar un número no muy alto y no muy bajo. Yo le pondré 5 por ejemplo. Y haremos clic en Find. Me voy a permitir hacer esta ventana hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Y vemos que se han colocado los 5 puntos. Los 5 puntos que nos ayudarán a crear la línea base. Entonces hacemos clic en Next. Y aparece ya la línea base. En el método de interpolación yo siempre recomiendo Spline porque nos otorga una línea base menos imperfecta, por decirlo de alguna manera. Si elegimos lineal nos creará una línea base muy estricta que posiblemente deformaría nuestra curva. Entonces yo recomiendo que utilicemos Spline. Bien, ahora vamos a hacer un juego manual. Esto es de mucha paciencia. Vamos a elegir Modify and Delete. Nos aparece esta ventana y nos dice usar las teclas espacio, flecha, delete, tab, etcétera, etcétera, para mover los puntos. Yo lo haré manualmente. Me voy a permitir retirar esta un poco. Y entonces aquí con el cursor del mouse podemos mover y ajustar la línea base en donde creamos más conveniente. Con la práctica ustedes tendrán un poco más de pericia, pero la primera vez no se desesperen, es normal. A mi consideración, yo creo que una línea base que está representada por la línea roja me dará la mejor curva, la mejor línea base para mi curva en cuestión. Como yo ya estoy satisfecho con esta línea base, hago clic en Done. Y regresamos a la pantalla anterior. En caso de que haya o tengan la necesidad de añadir más puntos, hacen clic en Add. Yo ya no lo haré, puesto que creo que con estos 5 puntos que añadí desde el inicio es suficiente. Y voy a hacer clic en Finish. Bien, si regresamos al libro de trabajo, vemos que ya ha registrado el proceso de la obtención de la línea base. Sin embargo, nuestra curva
aún no presenta el procedimiento que hemos ejecutado. Para ello, hay que hacer una sustracción de los datos que corresponden a la línea base. ¿Cómo lo hacemos? Habilitamos la hoja de trabajo y vamos a Análisis y vamos a elegir Data Manipulation. Entonces vamos a elegir Subtract Reference Data y vamos a elegir Open Dialog. Bien, aparece esta nueva ventana. Aquí es importante pensar qué es lo que vamos a hacer. Lo vamos a recalcular de manera manual y los datos de entrada serán los siguientes. Queremos que a la columna HeatFlow_Endo, que es la columna que contiene los datos de la respuesta del equipo, sustraiga los datos de la línea base, de la columna D. Es decir, queremos que a esta columna le reste estos datos. ¿Y dónde queremos que los coloque? Queremos que los coloque en una nueva columna. Y hacemos clic en OK. Bien, aquí están. Aquí está el procedimiento que Origin realizó. Esta será la nueva curva que vamos a graficar. Me voy a permitir hacer la nueva curva. Seleccionamos las dos columnas y ahora vamos a hacer una gráfica de línea en 2 dimensiones por la vía corta. Me pongo en esta área de la interfase de Origin, en la esquina inferior izquierda, y seleccionamos una gráfica lineal. Y aquí está la gráfica con nuestra curva con la correspondiente línea base. Me voy a permitir hacerla un poco más grande. Como se observa, nuestra curva ya está en el piso, por decirlo de alguna manera, aquí. Y esta gráfica, la representación de este tipo de curvas, es lo que más se recomienda cuando queremos publicar nuestros resultados en revistas de alto impacto internacional.